Los antiguos egipcios, o Kemet, como se llamaban a sí mismos, tenían una visión única de las estatuas. No eran simplemente obras de arte, se las consideraba como encarnaciones vivas de los dioses, los reyes y los personajes importantes. Imagina un mundo donde una estatua no era solo piedra, sino un receptáculo que contenía un espíritu. Esa era la creencia kemita. Estas estatuas eran lugares de oración y ofrendas. La gente creía que podía interactuar con lo divino a través de ellas. Su creación era un arte sagrado, con rituales y materiales específicos. Este profundo vínculo entre lo espiritual y lo físico hace que la historia de estas estatuas sea aún más trágica, porque su destrucción no era solo una cuestión de dañar el arte, se trataba de atacar la esencia misma de la identidad kemita. El rostro humano tiene un poder especial, es la ventana de nuestra alma, la forma en que nos reconocemos unos a otros. Ahora, imagina ese rostro, esculpido en piedra, destinado a conectar a los vivos con lo divino. La nariz, en el centro, era crucial. En el pensamiento kemita, el aliento era la vida, y la nariz era el camino de ese aliento. Dañar la nariz era como cortar esa conexión, ahogar el espíritu que residía en su interior. Era un acto deliberado, de falta de respeto, una forma de silenciar las historias que esas estatuas contaban. Los europeos que llegaron a gobernar Egipto no siempre comprendieron este profundo simbolismo, pero entendían el poder y sabían que para controlar a un pueblo, primero debían controlar su historia, sus dioses, su propia imagen. El colonialismo fue brutal. No se trataba solo de apoderarse de tierras y recursos, se trataba de despojar a un pueblo de su identidad. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que atacando su historia? Las potencias europeas, en su arrogancia, consideraban la civilización kemita como algo que conquistar, no que comprender. La degradación de las estatuas, especialmente la rotura de las narices, se convirtió en una herramienta sistemática de opresión. Era una forma de decir: vuestros dioses son falsos, vuestra historia es insignificante, vuestra propia imagen es errónea. No se trataba de vandalismo aleatorio, era un genocidio cultural calculado. Los museos de Europa y América están llenos de estas reliquias rotas, trofeos de un pasado brutal. Cada nariz rota, cada mano que falta, es un grito silencioso contra la injusticia, un recordatorio de la violencia infligida a una cultura. Sección 4. Ecos del borrado. Perspectivas de expertos sobre la violencia cultural. Investigadores, arqueólogos e historiadores han comenzado a comprender el verdadero coste de este vandalismo cultural. Lo reconocen por lo que fue: un intento deliberado de borrar la identidad kemita. El daño causado a estas estatuas es una manifestación física de la violencia psicológica infligida a los pueblos colonizados. La Dr. Salima Ikram, una destacada egiptóloga, señala que la degradación de los monumentos del antiguo Egipto no se trata solo de dañar la piedra, se trata de silenciar una civilización. Sus palabras resuenan profundamente, recordándonos que estos actos nunca fueron simplemente una cuestión de estética, sino de poder y control. Esta comprensión es crucial, porque no es suficiente con simplemente reconocer el daño. Debemos comprender la motivación subyacente, la arrogancia del colonialismo, el deseo de dominar y borrar. Solo entonces podremos apreciar verdaderamente la importancia de restaurar y proteger lo que queda. Sección 5. Recuperando la narrativa, restaurando la dignidad del patrimonio kemita. Hoy en día,
existe un movimiento creciente para reclamar y restaurar el patrimonio africano. A través del continente y la diáspora, la gente está redescubriendo su historia, su cultura, su identidad. Parte de esta recuperación es la restauración física de estas estatuas dañadas, utilizando tecnología moderna y técnicas tradicionales. Los expertos reconstruyen lo que se ha roto. Estos esfuerzos no se tratan solo de estética, se trata de restaurar la dignidad, el respeto y el reconocimiento. Cada nariz reparada, cada miembro vuelto a colocar, es una victoria contra las fuerzas del borrado. Pero la restauración va más allá de lo físico. Se trata también de reclamar la narrativa, de contar las historias que han sido silenciadas, de honrar las creencias que han sido suprimidas. Debemos escuchar las voces de los académicos y las comunidades africanas, permitirles decir su verdad, reinterpretar su historia en sus propios términos. Sección 6. Un legado negado es un futuro en peligro. La urgencia de la preservación, preservar la historia quemita, no es solo una cuestión del pasado, es una cuestión del presente y del futuro. Cuando permitimos que se destruya el patrimonio de una cultura, perdemos una parte de nosotros mismos, perdemos la riqueza y la diversidad de la experiencia humana. Perdemos las lecciones del pasado, la sabiduría que puede guiarnos en el presente. La lucha contra el borrado cultural es una lucha por la justicia, por el reconocimiento, por el futuro. Es una lucha que nos exige estar atentos, cuestionar a aquellos que buscan controlar y borrar, proteger y preservar el legado de nuestros antepasados. Las narices rotas de las estatuas quemitas son un recordatorio brutal de la fragilidad de la historia, del duradero legado del colonialismo y de la urgente necesidad de proteger el patrimonio cultural. No debemos permitir que estos actos de violencia continúen, ya sea físicamente o a través del continuo silenciamiento de las voces africanas. Sección 7. Honrando el pasado, forjando el futuro. Una llamada a la acción. Aprender sobre la civilización quemita no es solo un ejercicio académico, es un acto de resistencia. Se trata de recuperar una narrativa robada, de honrar un pasado silenciado y de forjar un futuro más justo y equitativo. Todos debemos comprometernos a aprender, comprender y celebrar la riqueza y complejidad de la cultura quemita. Visitad museos, apoyad a los investigadores africanos, leed libros de autores africanos y entablad conversaciones significativas sobre la importancia de la preservación cultural. Seamos la generación que rompe el ciclo del borrado, que honra el pasado y que construye un futuro donde todas las culturas sean respetadas y celebradas. Las narices rotas de las estatuas quemitas son una llamada a la acción. Nos recuerdan que la lucha por la justicia cultural está en marcha y que todos tenemos un papel que desempeñar. Respondamos a esta llamada con un corazón abierto, una mente abierta y un compromiso de preservar la riqueza y diversidad de la historia humana para las generaciones venideras. Gracias por ver. Que la paz florezca libremente en nuestras vidas.